Buenos días a todos. Yo soy la alumna Cangalaya Velázquez Sindra y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la infección del tracto urinario. Para empezar, vamos a ver acerca de la definición. Se va a denominar infección del tracto urinario a la condición en la cual las bacterias se van a establecer y multiplicar en la vía urinaria. Acá vamos a encontrar a la cistitis, que es la infección de la vejiga, que es la vía urinaria baja, y la pielonefritis, que es la infección del riñón en la vía urinaria alta, ¿no? Como las dos principales entidades. Aunque también podemos encontrar la uretritis, la cual es la infección de la uretra, ¿no? Que pertenece a la vía urinaria baja. En cuanto a su epidemiología, es que las infecciones de tracto urinario siguen en frecuencia las del aparato respiratorio y se va a estimar que más del 50% de las mujeres van a sufrir al menos un episodio de ITU a lo largo de su vida, ¿no? En cambio, en el niño, en el varón adulto joven, tanto la bacteria como la infección sintomática van a ser un poco más raro. A partir de los 50 años, la prevalencia de la ITU en los varones va a aumentar en relación con la patología prostática, ¿no? O la práctica de exploraciones urológicas. En cambio, en la mujer, la prevalencia de la ITU pasa del 1% en la edad escolar al 5% a los 20 años, coincidiendo con el inicio de las relaciones sexuales y también, ¿no?, del embarazo. Y con independencia de su localización se considera complicada en presencia, ¿no?, de cualquiera de los siguientes factores. Primero es que la clínica sea más de 7 días de evolución, también en una paciente embarazada, en un paciente que tenga diabetes, insuficiencia renal, que tenga una inmunodepresión importante o que presente alguna anomalía funcional o anatómica de las vías urinarias. Por otro lado, tenemos vías de infección y vamos a encontrar dos principales vías de infección, la cual va a ser la ascendente y la hematógena. Pero la mayoría de las infecciones van a ser ascendentes, en donde las bacterias, después de colonizar el ano, la uretra distal o la vagina, pueden invadir la uretra proximal y la vejiga. Y la multiplicación de estos gérmenes y su ascenso por el uréter y la pelvis renal pueden alcanzar hasta el parénquima eh, renal, ¿no? Y finalmente así colonizar los riñones, que puede ser, ¿no?, una pielonefritis. En cambio, la vía de infección hematógena es menos frecuente y se suele observarse presencia de bacteriemias por gérmenes, ya sea como por ejemplo el Staphylococcus aureus o por cándida. Respecto a la etiología, la Escherichia coli va a ser el microorganismo causal de más del 80% de las ITUs no complicadas y le siguen en orden de frecuencia otras entre bacterias que pueden ser el Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus saprophyticus. El Proteus mirabilis es particularmente frecuente en niños varones debido a que no va debido a que va a colonizar, ¿no?, en el saco prepucial. En cambio, el Staphylococcus saprophyticus causa cerca del 10% de los episodios de cistitis en mujeres de entre 15 a 25 años de edad, especialmente durante el verano, y el Streptococcus del grupo B pueden causar ITU en mujeres embarazadas y también en neonatos. La infección urinaria complicada, esta va a ser producida por la E. coli en el 50% de los casos y el resto se va a deber a otras enterobacterias, ¿no?, que pueden ser la Pseudomonas aeruginosa o enterococos. La ITU es polimicrobiana en cerca de 5% de los casos, especialmente en pacientes con vejiga neurógena, que tengan sonda vesical o fístula vesicorrectal o vesicovaginal, ¿no?, entre otras causas. Otra cosa importante es que la presencia de cándida en la orina suele observarse en pacientes diabéticos o pacientes, ¿no?, que
que sean portadores de sonda vesical, ¿no?, permanente, y habitualmente, ¿no?, indican colonización simple. Respecto a la patogenia, en sí, en condiciones normales, la orina y las vías urinarias son estériles, y solo la uretra distal está colonizada por la flora cutánea o vaginal, está constituida por Staphylococcus coagulase negativo, los estreptococos del grupo Viridium y los lactobacillus. Y en sí, a partir del meato urinario, los microorganismos pueden ascender a la vejiga. Y la uretra femenina es corta, ¿no? Y el paso de microorganismos al interior de la vejiga va a ser un fenómeno frecuente, en especial, ¿no?, durante las relaciones sexuales. Y una vez los microorganismos hayan alcanzado la vejiga, el posterior desarrollo de la infección está en relación con la densidad de población bacteriana presente en la orina y los factores de virulencia, ¿no?, del microorganismo, especialmente con su capacidad de adherirse al urotelio. Y determinados serogrupos de la Escherichia coli están provistos de prolongaciones de naturaleza proteica conocidas como fimbres o pili. Y estos pilis de tipo 1 van a mediar la unión del microorganismo a las uroplaquinas a través de la adhesina, ¿no?, situada en el extremo distal de los pilis. La unión de los pilis con las uroplaquinas van a inducir el reordenamiento de los filamentos de la actina del citoesqueleto y la internalización del microorganismo. Y las cepas de la E. coli que expresan en su superficie fibras de tipo 1 se observan con mayor frecuencia en pacientes con una ITU no complicada que en aquellos con una ITU complicada o con una bacteria asintomática. En el citoplasma de las células uroteliales, el Escherichia coli puede adoptar una dinámica de crecimiento semejante a la observada en biomoléculas, con aparición de comunidades bacterianas intracelulares que conducen hacia la apoptosis y descamación celular y eventualmente a la formación de reservorios intracelulares quiescentes compuestos de 4 a 10 bacterias que no se replican y pueden permanecer viables durante meses, ocasionando así infecciones recurrentes y una bacteria y asintomática. El mecanismo de defensa de la vejiga más eficaz es la dilución de la población bacteriana por efecto del flujo urinario y la eliminación periódica de las bacterias con cada micción. Y el efecto dilucional del flujo urinario es elevado cuando el volumen de orina vesical es pequeño, pero va a disminuir rápidamente a medida que se aumenta. Y en condiciones normales, el vaciado completo de la vejiga con cada micción elimina los microorganismos que han penetrado en ella. Si, por el contrario, después de la micción queda un residuo de orina, la presencia de los microorganismos se autoperpetúa, ¿no?, y el efecto beneficioso de la dilución disminuye o desaparece, y en pocas horas la densidad de bacterias en la orina alcanza el umbral crítico por encima del cual se produce la invasión de la mucosa vesical. El valor de este umbral varía en función de la adherencia de la cepa y de la presencia de otros factores de virulencia como la producción de aerobactina, hemolicina o el factor de necrosis citotóxica, entre otras, ¿no? Y los mecanismos intrínsecos de defensa de la mucosa probablemente desempeñan un papel poco importante, y la proteína de Tam-Horsfall, por su alto contenido en manosa, fija y elimina bacterias con fibra de tipo 1, la glucosura originada por los inhibidores de la CGLT2 va a aumentar así, ¿no?, ligeramente el riesgo de padecer lo que es la infección urinaria. En cuanto al cuadro clínico, primero vamos a ver según su localización, el cual se va a poder clasificar en infección urinaria baja y en infección urinaria alta. En la infección urinaria baja vamos a encontrar, ¿no?, lo que vine explicando anteriormente, la cistitis o la uretritis. Y los síntomas que la caracterizan son, ¿no?, la disuria, que es el dolor al emitir el chorro miccional, ¿no?, o sea, al orinar. También está la polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia del número de micciones, y todas ellas
con escasa cantidad de orina. También tenemos lo que es el tenesmo vesical, que es la necesidad de continuar orinando una vez finalizada la micción completa. También se puede presentar molestia o dolor suprapúbico, urgencia miccional, ¿no? Que es la necesidad imperiosa de orinar. Y también podemos encontrar incontinencia y hematuria, ¿no? Sangre en la orina. Por otro lado, en la infección urinaria alta, que es la pielonefritis, los signos y síntomas que la caracterizan van a ser la fiebre, habitualmente es con escalofríos, puede haber dolor en el flanco o en la región lumbar, y en un alto porcentaje de casos suele haber hemocultivos positivos y leucocitosis, y van a aparecer con frecuencia en huéspedes con patologías predisponentes, ancianos, embarazadas, huéspedes inmunocomprometidos, en pacientes con insuficiencia renal, litiasis y patología obstructiva urinaria. Luego vamos a ver según su complejidad. Aquí vamos a ver la bacteria sintomática, que es la presencia de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en orina, y también que haya ausencia de reacción inflamatoria en el sedimento urinario. Se refiere que no haya leucocituria, piuria y que no haya síntomas. Y puede encontrarse en el 5% de las mujeres jóvenes sanas y es rara en hombres menores de 50 años. Por otro lado, también tenemos la infección urinaria no complicada o benigna, que es la infección alta o baja que ocurre en la mujer adulta que no está embarazada, que no tenga alteración anatómica ni funcional, ¿no?, del aparato urinario. Y por último está la infección urinaria complicada. Esta variedad se presenta como una ITU alta asociada con patologías predisponentes y se va a caracterizar por una fiebre mayor de 38 grados centígrados, escalofríos, dolor en el flanco y dolor a la puño percusión lumbar, ¿no?, en el ángulo costovertebral con síntomas de cistitis o sin ellos, además de los síntomas y signos, ¿no?, clásicos de cistitis, de pielonefritis, eh, y la ITU complicada puede tener síntomas inespecíficos como debilidad, irritabilidad y náuseas, cefalea, dolor lumbar o abdominal. Y en ocasiones estas manifestaciones clínicas pueden ser insidiosas y presentarse semanas antes de llegar, ¿no?, al diagnóstico. Y en algunos casos se va a manifestar como abdomen agudo y plantean el diagnóstico diferencial, ¿no?, con patologías quirúrgicas. La incidencia de la ITU complicada va a aumentar, ¿no?, con la edad, tanto en hombres como en mujeres, y se debe a la aparición de enfermedad prostática, a alteraciones neurogénicas o obstrucción del tracto urinario o la cateterización uretral. Y las mujeres posmenopáusicas tienen ¿no? Al tener bajos niveles de estrógenos, esto va a conducir a una menor colonización, ¿no?, de la vagina por el lactobacillus, con el siguiente aumento, ¿no?, del pH vaginal y de la adherencia de los patógenos al uroepitelio, ¿no?, fenómenos que facilitan la infección. Y también se observa un aumento de incidencia a partir del segundo trimestre del embarazo debido a fenómenos compresivos que va a ejercer el feto sobre la vía urinaria, ¿no?, o sea, a nivel ureteral, ocasionando éstasis de orina. Luego vamos a ver según su recurrencia. Acá vamos a encontrar dos tipos de infección recurrente. Está la recaída y la reinfección. La recaída es cuando la ITU va a ser con el mismo microorganismo que aparece hasta 3 semanas después de completar el tratamiento, y lo que va a significar, ¿no?, que falló para erradicar la infección. En cambio, la reinfección va a ser la aparición de una nueva ITU por otro germen después de 7 o 10 días de haber sido erradicada, ¿no?, la anterior. Y esta forma representa el 80% de las infecciones recurrentes. Y para el diagnóstico y las pruebas complementarias, puede confirmarse por la existencia de leucocituria, ¿no? Y el examen de sedimento va a ser una prueba menos precisa, pero más fácil de realizar.
y se van a considerar patológicos los recuentos superiores a 8 leucocitos por campo. También está la presencia de cilindros leucocitarios que va a indicar que la infección se va a localizar en el parénquima renal. Luego también vamos a encontrar el urocultivo, el cual nos va a permitir identificar el microorganismo causal y practicar también, ¿no?, un antibiograma. La orina va a ser un buen medio, ¿no?, de cultivo para la mayoría de las enterobacterias, y a temperatura ambiente el número puede doblarse cada 30 minutos. Y el resultado del cultivo se ha expresado como el número de unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, y se va a considerar significativo el hallazgo de un microorganismo en el cultivo en recuentos superiores de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. En cambio, en la pielonefritis, el microorganismo causal se aísla en recuentos iguales o superiores a 100 unidades, 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, en más del 80% de los casos, y en el paciente asintomático el urocultivo se realiza con una muestra de orina de la primera micción de la mañana. En estas condiciones, un recuento superior a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en la mujer corresponde, en el 80% de los casos, a una bacteria verdadera o significativa. El aislamiento del mismo microorganismo en un segundo cultivo va a elevar a un 95% la probabilidad de bacteria significativa, ¿no? Y en el varón va a ser menos probable que la orina se contamine durante la micción, y un recuento único igual o superior a 10 a las 4 unidades formadoras de colonia por mililitro debe considerarse significativo. Y si la muestra de orina se obtiene por punción suprapúbica o por un sondaje vesical, ¿no?, un recuento igual o superior a las 10 unidades formadas de colonia por mililitro se va a considerar indicativo de una bacteriuria. Respecto a la anatomía patológica, en la cistitis se va a ver una inflamación superficial de la pared vesical, la cual va a ser caracterizada por la aparición de un infiltrado inflamatorio, edema o una hiperemia de la mucosa. Y si la infección progresa, puede aparecer hemorragias focales o difusas y un exudado purulento. En cambio, en una pielonefritis, si se observa un infiltrado inflamatorio con predominio de leucocitos polimorfonucleares, ¿no?, generalmente va a estar localizado en un lóbulo renal. Y si hay una obstrucción ureteral, puede afectarse todo el riñón, y en pocos días la acción conjunta de infección e hidronefrosis puede originar una lesión irreversible del parénquima renal. En cuanto a la evolución, en situaciones normales, las infecciones urinarias van a responder de forma adecuada al tratamiento antibiótico, ¿no?, por lo que los síntomas desaparecen y la infección se va a resolver. Pero en algunas ocasiones las infecciones del tracto urinario puede ser recurrente, y se va a definir infección urinaria recurrente cuando se va a presentar de 3 episodios en los últimos 12 meses o 2 episodios en los últimos 6 meses, ¿no? Y va a constituir un problema común en mujeres jóvenes, sexualmente activas, en el embarazo, en la menopausia y en pacientes con patología urológica. Y la infección urinaria repetitiva puede causar secuelas muy importantes, como la formación de cálculos en el riñón, el cual puede derivar en una obstrucción de los uréteres y causar así una infección del riñón, y puede llegar a provocar sepsis urinaria, pionefrosis, ¿no?, que es pus, abscesos renales y, en los casos más avanzados, pérdida de la función del riñón. Y estas complicaciones son poco frecuentes, salvo en el caso de pacientes con una inmunidad, ¿no?, alterada, que pueden ser pacientes con tratamientos oncológicos, ¿no?, o con alteraciones anatómicas del aparato urinario o liquesis renales no controladas. Respecto al tratamiento, en caso de la cistitis, el tratamiento empírico inicial, un episodio de cistitis no complicada, se puede hacerse con fosfomicina trometamol de 3 gramos en dosis única o nitrofurantoína de 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Y si la paciente no ha recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses, se puede emplear una cefalosporina oral de tercera generación,
que puede ser la cefixima o cefditorenina de 200 miligramos cada 12 a 24 horas, o una fluoroquinolona, que puede ser el ciprofloxacino, de 500 miligramos cada 12 horas, o levofloxacino de 500 miligramos cada 24 horas durante 3 a 5 días. En caso de una cistitis complicada, puede emplearse el mismo tratamiento antibiótico empírico inicial, ajustándolo después al resultado, ¿no?, del urocultivo o el antibiograma. En caso de la pielonefritis no complicada, esta se puede tratar con una cefalosporina de tercera generación por vía oral, que es la cefixima o cefditorenina de 200 a 400 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, es aconsejable administrarla a la primera dosis de cefalosporina por vía parenteral. Y si la infección es complicada, debe tratarse en el hospital, ¿no?, al menos durante las primeras 24 a 72 horas, hasta disponer del resultado del urocultivo y confirmar así, ¿no?, que la evolución sea favorable. Continuando, vamos a ver respecto al pronóstico. Si la evolución es favorable, no es necesario realizar un urocultivo para confirmar la desaparición de la bacteriuria después de un episodio de una infección de tracto urinario no complicada. La recurrencia de una infección urinaria puede deberse a una recidiva o a una reinfección. Las recidivas van a ser la causa del 10% de las recurrencias. Por lo general van a ocurrir en el curso de las 2 semanas siguientes a la curación y se producen a partir de microorganismos que han persistido tras el primer episodio, porque el antibiótico o la duración del tratamiento no fueron adecuados. Cerca del 90% de las recurrencias se deben a reinfecciones producidas por el mismo o por un nuevo microorganismo, ¿no? Y la reinfección es más frecuente en la mujer y es fácil de reconocer cuando el microorganismo es distinto del inicial. En la mujer joven y sana, la mayoría de las reinfecciones se deben a la persistencia de la colonización periuretral por una cepa del Escherichia coli uropatógeno, y no pueden diferenciarse, ¿no?, de una recidiva. En cambio, una mujer posmenopáusica, la reinfección obedece a menudo a la existencia de obstrucción uretral asociada a un prolapso vesicouterino, a la existencia de incontinencia urinaria o raramente a la presencia de reflujo vesicoureteral o de un divertículo, ¿no?, de gran tamaño. Para la prevención, primero está lo que es la hidratación, ¿no? Hay que mantenerse hidratado y, y orinar también ayuda a eliminar ¿no?, las bacterias del tracto urinario. También otra cosa importante es que no hay que utilizar productos de higiene femenina como duchas vaginales, aerosoles o polvo, ya que pueden alterar el equilibrio natural del tracto urinario. También, ¿no?, que no hay que, si tienen la necesidad de orinar, no hay que retener la orina, ¿no?, por mucho tiempo. Y otra cosa también que recomiendan es también tomar probióticos o productos de arándano, ¿no?, como suplementos o jugo de arándano, ¿no?, que no tengan azúcar, porque pueden ayudar a proteger con posibles infecciones urinarias. Y bueno, eso vendría a ser todo. Y acá estoy colocando las referencias y ya, eso sería todo. Muchas gracias.